Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a continuar con el tema sobre las entidades a las que les corresponde pagar las incapacidades médicas, y en este caso nos centraremos en aquellas que son de origen laboral. Lo primero que debemos saber para hablar de este tema es qué se considera una enfermedad de origen profesional y qué se considera o se entiende por un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo se considera como todo aquel suceso repentino que sobrevenga con ocasión de la actividad laboral de una persona y que le ocasione una perturbación física o psiquiátrica. Por otro lado, una enfermedad de tipo profesional es aquella que se contrae con ocasión de los factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o como consecuencia del ambiente donde la persona tiene que desarrollar su trabajo. Aquí es importante precisar que el accidente de trabajo se considera como tal en diferentes situaciones. Es accidente de trabajo cuando el mismo ocurre en la ejecución de las órdenes del empleador o el contratante, aun cuando el mismo tenga lugar por fuera de las horas o del lugar de trabajo. Es accidente de trabajo cuando el mismo ocurre durante el traslado de la residencia del trabajador al lugar donde labora o viceversa, siempre que el medio de transporte lo suministre el empleador. Es también accidente de trabajo cuando el mismo ocurre durante la ejecución de actividades de tipo sindical, que son aquellas en las que el trabajador realiza como miembro del sindicato, como reuniones con los empleadores, negociación de pliego de condiciones y también con reuniones con los mismos trabajadores. Y también es accidente de trabajo cuando el mismo ocurra durante las actividades recreativas que desarrolla la empresa o cuando el trabajador actúa como representante del empleador o como representante de la empresa de servicios temporales. En todos estos casos, a quien corresponde reconocer y pagar el subsidio económico por incapacidad médica es a la Administradora de Riesgos Laborales o ARL, y dicho subsidio es equivalente al 100% del salario que devenga el trabajador. Este subsidio económico debe ser pagado por un periodo de 180 días que puede ser prolongado por otros 180 días mientras se espera que el trabajador se recupere o se rehabilite. En caso que se completen estos 360 días y el empleado no logre curarse o no logre rehabilitarse, es obligación de la ARL realizar la calificación del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, y hasta tanto no se obtengan los resultados de ese dictamen, se debe seguir cancelando el subsidio económico mientras el médico siga expidiendo incapacidades médicas. Si de ese dictamen se arroja que el empleado sufre una pérdida de capacidad laboral superior al 5%, pero menor al 50%, se considera que se trata de una incapacidad permanente parcial, y en este caso lo que procede es que el trabajador debe ser reubicado en un puesto conforme a sus condiciones de salud y que la ARL debe reconocerle una indemnización de entre 2 y 24 salarios de cotización. Por el contrario, si ese dictamen arroja que el empleado sufre de una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, lo que corresponde es que la ARL debe reconocer y pagarle una pensión de invalidez, cuyo monto variará dependiendo de qué tan severa es esa pérdida de capacidad laboral. Si la pérdida de capacidad laboral es superior al 50%, pero menor al 66%, el monto de la pensión de invalidez corresponderá al 60% del salario base de cotización. Si el trabajador padece una pérdida de capacidad laboral superior al 66%, recibirá entonces una pensión con mesadas iguales al 75% del salario base de cotización. Además, si la persona que va a ser pensionada requiere la asistencia de otra persona para poder realizar sus actividades básicas, la mesada pensional debe ser incrementada en un 15%, y en todo caso, la misma nunca puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente. Y pues bien, esta es toda la información básica que se debe contar sobre la forma en que se deben reconocer y pagar las incapacidades médicas de origen profesional. Si requieren una asesoría adicional, en la descripción podrán encontrar los links de contacto de la oficina, y si les gustó el video me harían un gran favor si se suscriben y lo comparten.